Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana. Esta mañana le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, al presidente de la Asamblea Legislativa, al diputado Mario Ponce. Gracias, presidente, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos salvadoreños fieles a este programa y, por supuesto, al equipo técnico que hace posible que esta señal llegue a todo el país y al mundo entero. Bueno, voy a aprovechar también a nombre de Grupo Megavisión, expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Forever y a la Alcaldía de Soyapango, que nombraron a este grupo comunicacional como embajadores de la integración. Esto aprovechando también, y quiero expresarle la felicitación al presidente de la Asamblea Legislativa, a todos los diputados que la semana pasada aprobaron precisamente la ley de la integración que promueve nuestro buen amigo Alejandro Guzmán y la Fundación Forever. Esta fue aprobada con 72 votos. Así es que, desde luego, vaya nuestro agradecimiento por esta ley que me parece que suma a ese anhelo y a ese ímpetu que todo el mundo necesita hoy en día, la integración, presidente. Muchas gracias, Ernesto. De hecho, fue respaldada por todos los grupos parlamentarios. La votación lo dice todo, porque reconocen la labor de esta Fundación Forever. De hecho, está haciendo su labor o su trabajo en uno de los municipios más poblados del país y que han tenido, digamos, altos índices delincuenciales. El trabajo es más dedicado a la juventud, en el sentido de que se puedan integrar los jóvenes de las diferentes comunidades en función de la paz, del desarrollo, y creo que ese es el fundamento o el éxito de la Fundación Forever. Presupuesto, por ejemplo, Tenemos prácticamente dos semanas. Dos semanas, partiendo de este día. ¿No es esta la última? Pero esta es la penúltima. Tenemos compromisos, digamos, posteriores a esta semana, porque la semana próxima termina con, digamos, el día viernes, que debería ser que 20. 20, sí. Tenemos ahí el 21, el 22 y todavía podemos regresar a desarrollar plenaria el lunes 23. Todavía. Nosotros, esta semana es bastante crucial, es importante, para que el órgano legislativo le dé al país el presupuesto general de la Nación 2020. Lo mismo, tenemos todavía la oportunidad en estos 15 días restantes de poder tomar una decisión y darle al país el préstamo de los 91 millones de dólares para el tema de seguridad, la segunda fase de control territorial. Bueno, son dos grandes temas, el préstamo y el presupuesto. El presupuesto, que es el instrumento más importante del Estado para su funcionamiento normal, que espero pues todos los grupos parlamentarios podamos concurrir con nuestros votos para mandar tranquilidad a todo el país, y que es a lo que en primer lugar debemos de responder a nuestra población, que necesita de alguna manera un Estado que inicie el año 2020 con normalidad. Yo creo que el estrés elevado que había tenido o que ha venido trayendo el país en los últimos meses, me refiero a la situación de impasse, que si se aprueba, que no se aprueba, que hay observaciones, que aquí no se toman, que las cosas no están bien dentro del presupuesto. Eso había generado un estrés al país y que se percibe, digamos, en el ambiente, pero hemos podido percibir desde hace un poquito más de 10 días ya una situación de tranquilidad, como que vamos llegando, digamos, a la construcción de acuerdos. ¿Estarán bajando a su nivel ya las aguas? Están bajando a su nivel. Yo eso espero que eso se concretice. En lo que resta de estos días, sino yo que los estaba mandando a vacaciones esta ya. semana.
porque sí ya hay bilaterales Sí. muy, digamos, a donde se han estado discutiendo los puntos medulares, las observaciones puntuales, junto al equipo de gobierno, en este caso el ministro de Hacienda y la licenciada Carolina Recinos, jefe de gabinete. Lo cierto es que el esfuerzo se está llevando y esperamos que el jueves próximo tengamos ya un dictamen y un decreto aprobado. Yo pongo todos mis buenos deseos porque esto suceda, porque el país está primero antes que cualquier interés particular. Presidente, ¿hay bloqueo per se o es que realmente es normal encontrar este tipo de discusión y atrasos? Hay algunas voces disonantes que a veces obviamente no encajan en los grandes propósitos de país, pero yo debo entender que son nada más voces disonantes aisladas. Espero que eso obviamente no sea generalizado. Muchos no compartimos y quiero decirte, digamos, en el quehacer legislativo, aún en los grupos parlamentarios, hay de alguna manera diputados que no comparten ciertas posiciones radicales. A ver, ¿por qué hago énfasis en preguntar si es que existe bloqueo o es que verdaderamente eso es natural encontrarlo en una discusión de esta naturaleza? Porque en varias ocasiones funcionarios de gobierno, la encargada Carolina Recinos del gabinete, ha dicho de que hay explicaciones ya dadas, podemos seguir dándoles las explicaciones pertinentes y no nos vamos a cansar, pero sí nos preocupa que hasta la fecha pues exista como ese sabor de que pueda haber algún interés por bloquear al gobierno en función de que a partir del próximo año ya pueda contar con esos recursos y trabajar su agenda, presidente. Mira, yo tenía, digamos, dudas, tal vez no dentro de las cifras presupuestarias que están ya, digamos, delineadas y que de alguna manera tiene que haber una ejecución, digamos, a partir del 1 de enero en adelante. De lo que tenía algunas dudas, y a este servidor se le despejaron, era el tema de los 755.800.000 dólares, de los cuales necesita voto 56. Y creo que la licenciada Carolina Recinos, jefe de gabinete, como el ministro de Hacienda, lo explicaron de forma detallada. Entonces, cuando ya te vienen y te explican, y en eso quiero darle la razón porque han sido ellos, de forma reiterada, han estado explicando detalle a detalle del proyecto de presupuesto. Ella nos decía, miren, no hay a dónde equivocarse. Para esto va los 755.800.000 dólares. 497 millones de dólares, y lo voy a repetir para que la población de alguna manera conozca, digamos, la transparencia de cómo han explicado ellos este tema. 497 millones de dólares van para el tema de pensiones. Esto es una partida presupuestaria que se refleja dentro del presupuesto todos los años, Ernesto. Y quiero aclarar, aprovechando este planteamiento, que esto es se hace una propuesta y se estima un posible gasto en este rubro. Y no quiere decir que te lo vas a gastar todo. Claro. Entonces, de hecho, es tradición. No, es que lo tenés que dejar porque todos los años hay jubilados que entran al sistema. Claro. Y tenés que tener los recursos para pagar esas pensiones. O sea, se puede en este año 2019, el gobierno del FMLN y del presidente profesor Sánchez Serén provisionaron un monto, una cantidad dentro de esa partida. Entonces se sobreestimó y de acuerdo al gobierno hay una cantidad que no se va a utilizar en el 2019 y el dinero está ahí. Entonces es la petición que está haciendo el ministro de Hacienda a través del Consejo de Ministros para que se orienten esos 21 millones de dólares al área de seguridad, porque no le hemos dado los préstamos, porque al final este país necesita que respaldemos, y es que este gobierno tiene una peculiaridad y quiero expresarlo. No tiene, digamos, grupos parlamentarios, diputados electos por la población representados ahí. ¿Es desventaja o es una ventaja en términos ya? Mira,
cualitativos de una buena discusión, ¿no? De gobernabilidad, de ventaja por una parte, porque no tiene, digamos, un diputado así defendiendo al 100%, intereses, ¿no? defendiendo los intereses del gobierno de forma natural y así con nombre, digamos, y apellido, con ¿no? nombre y apellido. Pero de hecho, pero tiene una ventaja que no la tiene Arena, que no la tiene el FMLN. Tiene un respaldo popular impresionante. Y eso creo que es parte de lo que debemos de entender, voy a decir no deben de entender, debemos de entender que tenemos que poner nuestras barbas en remojo, porque los intereses del país están por encima de cualquier interés particular. Y aquí es a donde nosotros tenemos que leer lo que está pensando, lo que está manifestando nuestros ciudadanos a través de las redes sociales. Esa es una ventaja que no la han tenido los gobiernos anteriores. No había, digamos, un desarrollo de las redes sociales impresionantes como ahora, que de hecho debe de hacernos reflexionar. En otras palabras, tiene más ventaja que desventaja. Y de hecho la gente está valorando el trabajo del presidente Nayib Bukele, primero porque sin un centavo partido por la mitad, está haciéndose sentir, la gente está percibiendo más tranquilidad, digamos, en el área de seguridad. Ha visto que los índices delincuenciales han disminuido, hay más tranquilidad en las comunidades. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros hasta este momento le hubiéramos dado los 91 millones de dólares? Ya sintiéramos todavía más percepción de tranquilidad, digamos, o que fueran de alguna manera consolidándose la política pública del plan control territorial, cosa que no ha sucedido. Y es por eso yo siempre le he manifestado a mis compañeros diputados de los diferentes grupos parlamentarios que veamos y aplaudamos este esfuerzo, pero que demos los recursos, aún haciendo las observaciones. Y yo no quiero ser reiterativo, lo he dicho en programas anteriores. Si el presidente ya les dijo, estoy dispuesto a que ustedes hagan las observaciones. Esto lo digo ya como en 10ª vez. Hagan las observaciones. En el caso del préstamo de los 91 millones de dólares, si tanto era la objeción de los 91 millones de dólares por los 28 que van orientados, 28 millones de dólares que van orientados para la capacitación, ya les dijo, si ustedes quieren que el INSAFOR ejecute, vamos a... digamos, a celebrar un convenio con el INSAFOR para que lo ejecuten, ¿verdad? Sin perder el objetivo. Queremos una capacitación que esté orientada en la parte, en el área que nosotros queremos hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una puerta abierta, hay una buena disposición que debemos de aplaudir. Entonces, ¿qué motivos podemos poner para no aprobar los 91 millones de dólares? ¿Habrá otro motivo aparte de los 28? La observación que había sido hecha, digamos, a los 15 millones de dólares para los 24 kilómetros de caminos vecinales ya fue aclarado y se les dijo, digan qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. Lo cierto es que no se debe de alguna manera de desnaturalizar el objetivo que está planteado en ese rubro. Y hubo otro punto que también generó un espanto, que fue el tema del excedente, del tema de las pensiones, ¿no? Por eso te digo, ya lo expliqué al principio. Y es, digamos... porque ese fue vamos que a partir del hecho... más, No, y quiero aclarar en esto, porque mira, aquí tú tiras una información distorsionada y a mí me parece, y lo voy a decir a título personal, que el haber sacado esa noticia era como echarle a la gente encima al presidente y al equipo de gobierno. A propósito, hay una ampliación de plazo, ¿verdad? Y esto de alguna manera, sí, al 28 de febrero. Esto... ¿No es un mal mensaje o es un buen mensaje? ¿Qué es lo que está pasando ahí, presidente? Bueno, yo quiero agradecer, de hecho, a la Sala de lo Constitucional por haber, digamos, haberle dado un espacio más en tiempo a la Asamblea Legislativa para tratar de salir con ese mandato que le dio la Sala anterior. Y quiero agradecerlo por lo siguiente, Ernesto. Ya no era posible una prórroga nueva, porque no se puede dar prórroga de la prórroga. Prórroga de la prórroga. Hay prórroga del primer mandato que dio la Sala. Y pues a este servidor le toca llegar a la Asamblea el 1 de noviembre y 2 días después o 3 días después estaba prácticamente la fecha
fatal, a donde teníamos que tener ya un instrumento, digamos, un decreto que le diera vida a la ley de reconciliación, cosa que no se tenía. Entonces, creo que valoraron muchos aspectos y quiero mandarle mis saludos a todos los miembros a todos los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional por haber considerado, digamos, este esfuerzo. No era posible, y quiero decirlo, no era posible, pero yo estaba en una situación embarazosa, bastante complicada, en la que no tenía una respuesta como presidente del órgano legislativo. Hoy nosotros no vamos a esperar el 28, yo espero que me acompañen los grupos parlamentarios a que hagamos un esfuerzo, y para eso se ha convocado a la Comisión Política este día a las 3 de la tarde, para que diseñemos la ruta, digamos, a seguir en este y tema. Una ruta crítica que nos permita, Dios quiera, que pudiéramos cumplir salir. el tiempo que ahora se le ha dado. No, Dios quiera que lográramos sacarlo, y eso es mi deseo. Claro, las realidades son otras. Que lográramos sacarlo el 16 de enero, fecha en la que se conmemoran los acuerdos de paz. Sí. Pero vamos a hacer el esfuerzo. Quizás debía haber comenzado para no esperar, digamos, el último día. Okay. Nosotros no podemos esperar el último día. Tenemos que darle al país en tiempo y cumplir con un mandato de la Sala de lo Constitucional. Debía haber comenzado por esto. Quizás tan fácil o difícil está este momento con el cual se está administrando la Asamblea Legislativa para Mario Ponce. No. Sé que tiene sobre la base de la experiencia el conocimiento per se de cómo se manejan las cosas. Bueno, pero este momento es bastante... Si eso lo ves tú, ¿sí?, como algo difícil, bueno, le fue difícil al doctor Norman Quijano porque tenía 37 diputados y no logró con digamos, el mandato, con los tiempos del primer mandato, se le dio una nueva prórroga y tampoco cumplió. Entonces, ves, es que el tema es bastante espinoso, pero bastante no me complicado, a eso, me hablo al concierto de actividades que hay, ¿no? Porque hay dos bandos. Sí, claro. Están, digamos, el lado de los familiares de las víctimas, que tenés que valorarlo. No me refiero a ese tema específico, hablo del momento coyuntural del país, presidente, para que no me malentienda. Dije, debía haber comenzado por esto. ¿Qué representa ahora estar al frente de la presidencia y tener que estar lidiando con estos y otros temas que se están en una coyuntura difícil para alguien que, si bien es cierto, tiene la experiencia, como es el caso de Mario Ponce, pero sabemos que este momento es bien complejo, diría yo, más que difícil? Mira, este es un aprendizaje. Yo lo veo desde ese punto de vista, un aprendizaje en el sentido de que tengo que tener, digamos, la capacidad de saber escuchar las diferentes opiniones o las opiniones diversas que hay dentro de los 83 diputados restantes y tratar de tener una lectura de cada uno de los grupos. Es que lo complicado de un órgano legislativo, aquí en cualquier parte del mundo, es tratar de comprender y tener una lectura de qué es lo que está pensando en relación a un tema como este, un tema complejo, porque aún para los diputados es complejo, no solo a título personal, sino digamos, es complejo abordarlo como grupo parlamentario. Claro. Y te voy a poner el ejemplo. Vamos a partir del hecho de un caso hipotético, en el caso del Partido de Concertación Nacional, de los 9, no todos fuimos parte de ese conflicto. Tenemos diputados que no tuvieron nada que ver, por ejemplo, este servidor era un jovencito... Bachiller. Un jovencito que no tenía nada que ver ni con un bando ni con el otro. Sí. Pero sí tenía, de alguna manera, una relación con su familia. Porque yo tenía un hermano, digamos, que era parte digamos, que ha sido reclutado por el ejército, y otro hermano que se había ido a la guerrilla. Entonces, los dos hermanos se enfrentaron, hermanos de sangre, ¿verdad?, hijos de la misma madre. Entonces, aunque yo no estaba de acuerdo con la decisión tomada por uno, ni estaba de acuerdo con la decisión tomada por el otro, de hecho me tocó vivir esa situación, ¿verdad?, en la cual dije yo, bueno, yo tengo que de alguna manera manejar mis sentimientos y no sé si estar a favor de uno o estar a favor del otro. Lo cierto es que nunca compartí la decisión de uno. Y es que, por ejemplo, en el caso de mi hermano que estaba en el ejército, no lo reclutó el ejército. Él se fue a presentar al cuartel por voluntad propia. Mi hermano, el mayor,
al final hubo quien de alguna manera lo trabajó, ¿verdad? Porque pasaron ciertas, esa experiencia se pone a prueba ahora con lo que está pasando. Pasaron ciertas situaciones en la familia que mi hermano de alguna manera tenía sus sentimientos a flor de piel, ¿verdad? A flor de piel, porque recién, antes de que mi hermano se metiera, el hermano mayor, nos había desaparecido a un tío, hermano de mi mamá, que era pues nuestra mamá y nuestro papá, era el ser humano más cercano a nosotros. Ni mi mamá estaba tan cercana porque mi mamá nos dejaba con él. Entonces él era todo para nosotros. Entonces eso se está viviendo ahora, de compartir y saber y entender a los dos grupos. Yo tengo que entender, digamos, la situación de unos con la situación del otro. Entonces ves que aquello era en un nivel, ¿vea? Sentimientos encontrados, y ahora hay una situación en la que tampoco este servidor quiere 5 o 10 millones, esos tienen que ir a la cuenta individual de los trabajadores. ¿Cuánto es posible? Y por eso digo, tenemos que hablarlo con el Ejecutivo, no queremos ser irresponsables de meterle una camisa de fuerza al presidente y al equipo de gobierno, en el sentido que vengamos y nosotros digamos, vamos a anclar de 3.5% que está pagando el gobierno sobre 3.567 millones de dólares que ellos han tomado como certificados de inversión previsional, me refiero al gobierno del pasado que tomaron, porque eso es lo que están pagando sobre ese tramo, y lo vamos a anclar al 5.5, aumentando 2 puntos porcentuales. Sería irresponsable de mi parte decir que la Asamblea, que eso se tiene que hacer así. Tiene que ser hablado con el presidente Nayib Bukele y con su equipo de gobierno para ver si ellos tienen la capacidad de pagarle a los trabajadores un porcentaje mayor para la rentabilidad de ese dinero, que es mucha plata. Nosotros no tenemos función, porque nosotros trabajamos en base a las leyes que establecen los señores diputados. Nosotros lo que hacemos en beneficio de la ciudadanía son las ferias de identidad, entre varias cosas, aperturas de centros, de DUI centros en el exterior, acercarle el DUI a los hermanos del exterior. En las ferias de identidad aquí nacionales hacemos acercarle la solución a los problemas de toda la gente de los caseríos, cantones, de los lugares más lejanos del país, para que rectifiquen sus partidas de nacimiento, reconocimientos de hijos e identidades, para que en base a ese documento, como lo hacemos apoyados con las diferentes municipalidades, inscriben su documento, sus partidas ahí en la alcaldía, y a través de ellos ya pueden accesar al DUI. Fíjese que yo encuentro más de 9,000 DUIs que no se habían mandado al exterior, a los diferentes consulados, a los 16 consulados. En esa época esos eran los que se tenían en Estados Unidos, porque no querían. Simple. No, o sea, cuando yo llego lunes, el martes me ponen esa queja y la empiezo a ver yo en los tweets de los hermanos, de toda la gente que vive en el exterior, quejándose que no tenían DUIs por 2, 3, 4, 5 meses. Y me pongo a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que necesitamos para poder enviar el DUI? Que usted autorice. ¿Cómo que autorice? Si eso se tiene que enviar. Entonces, vaya, pues. ¿Y por qué no se hacía antes? Pues porque no querían. Simple. Una dejadez de que no lo hago, no lo hago. Imagínense que el ¿Pero DUI... es algo cultural, algo educativo? No sé, ¿cómo se puede llamar eso? ¿Un descuido o qué? Yo lo llamaría un descuido político. Porque la que estaba antes que yo era política. Y entonces, pero conmigo, yo no era política, ahora soy político, pues porque estoy en este cargo, en el cargo público. A ver, político por el hecho del interés de que no tengan de primera mano este instrumento que es el que facilita el voto. Punto. Lo resumo así, de esa manera, presidente, ¿está correcto? Así es. Acuerde que eran elecciones. El planteamiento de ustedes es que fue correcto lo que el presidente hizo en esa materia, no inventarlo. Sí, porque para nosotros lo más lógico es, uno, o nos dan un poder coercitivo para poderles exigir a las alcaldías, o señores, nosotros estamos trabajando, por lo menos en esta administración, estamos trabajando y estamos al día.
como le repito, los 15 y 30 se le entrega con todo el protocolo de seguridad al Tribunal Supremo Electoral la depuración del padrón. El otro tema que ha llamado muchísimo la atención es la filtración de información fidedigna e íntima, y ese es el otro tema por el cual también llega la comisión a dar su punto de vista, ¿no? No, esa es otra comisión que como están... Es otra comisión. Ajá, es la comisión. Pero siempre de llega Economía. mañana esa comisión. Sí, pero, o sea, ya me excusé porque estaba con evento antelación, del cual me estamos habían hablando. citado a este. Entonces, ¿Qué piensa de ese tema? o sea, es que como esa es parte, ahí sí me han citado en tiempo, por decirlo, el área técnica, porque están elaborando esa Ahora, ley. entiendo que la información, digamos, confidencial, personal, que es un tema de debate hoy en día, por el cual se cree que se han violentado ese principio, entiendo que también es más pública que cualquier otra cosa. Si usted, bueno, aquí teníamos DICON, aquí tenemos a los bancos que tienen toda la información de casi de la mayoría, ¿no? Sí, realmente sí, pero como nosotros lo que hacemos es que vemos toda la información sensible de cada ciudadano. Entonces, ustedes la tienen. No, nosotros la tenemos y no se la damos a nadie, Claro. excepto al Tribunal Supremo Electoral, por ley. Pero de ahí a nadie se la podemos dar. Es La lo que tiene yo el andaba. Tribunal Supremo Electoral, la tienen ustedes, la tiene el sector privado, DICON. Sí. O sea, la tienen, pero ellos la tienen porque cuando usted va a accesar a sacar un crédito o lo que sea. ¿Cómo cierra el año y qué perspectiva, así brevemente, para el próximo presidente? Nosotros lo estamos cerrando muy bien con diferentes 6 ferias de meses de identidad. trabajo, ¿no? El sábado hicimos una feria de identidad en Cara Sucia, San Francisco Meléndez. Más de 350 casos resolvimos ahí. O sea, atendimos. Pero uno lo ve fríamente, son 350 casos. No, cada caso es una familia. Porque es que mi mamá no tenía partida de nacimiento, por ende no sacó su DUI. El hijo no tiene DUI ni partida de nacimiento porque su mamá no está sentada. Los hijos de él tampoco. Entonces, cada caso era 3, 4, 5 personas. Estuvimos el sábado y se lograron resolviendo. resolver esos problemas. Sí. Para el próximo año, le digo, nosotros estamos esperando a abrir en más consulados de Estados Unidos, y estamos ya con la mente de abrir otros DUI-centros fuera del país, porque ¿por qué no? Si es necesario acercarle. Hay mucha diáspora, ¿no? Hay muchos salvadoreños en el exterior, y qué bueno partir de eso. Le agradezco muchísimo que me haya acompañado. Más adelante vamos a tener más tiempo todavía de poder ir conociendo el rumbo que se le está dando ahora al RNPN, y sobre todo cuando se trata de hablar de modernización y actualización de datos. Gracias por haberme acompañado. Bueno, muchas gracias a ti por haberme invitado, y aquí estoy las veces que sea necesario, aquí estaré. Excelente, gracias. Por mi parte, los espero en radio hoy, 6 de la tarde. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.